Archivo del miedo 002. Insectos. Una noche, Todd Strakowski, un joven de apenas 18 años de edad, se disponía a viajar por la carretera de Red Village a Capital City. Toda su vida había soñado con ser un licenciado y sabía que para serlo tendría que dejar a su familia y cambiarse a la ciudad, lo cual no le importó. Ahorró algo de dinero y aunque aún no sabía exactamente qué estudiar, al menos tenía el entusiasmo. Compró el boleto de ida, abordó al autobús y se sentó en el asiento de atrás. Todd siempre llevaba puesto su Walkman y ahora no era la excepción. Sabía que el viaje sería algo largo, así que llevaba un buen repertorio de discos. Una mujer igual a él de joven, se sentó en el asiento contiguo a él. Todd la miró y rápido regresó la vista hacia la ventana solo para sentir cómo el autobús arrancaba y emprendían el viaje de tal vez 3 o 4 horas. Al poco rato más de la mitad de los pasajeros iba dormido y el resto iban viendo hacia la carretera, oyendo música o algunos veían la película que habían puesto durante el viaje. Todd por su parte se deleitaba escuchando a Wagner y sus valquirias. Sin darse cuenta, Todd se había despejado del mundo, miraba a las estrellas y le asaltaban a la mente recuerdos, imágenes más las ilusiones de su sueño de verse como todo un ejecutivo. De repente algo sacudió al autobús con gran estruendo, todo mundo se despertó asustado y solo pudieron ver cómo Robert Freeman, el conductor del autobús, maniobraba con el volante para evitar un accidente fatal. Los murmullos se escuchaban a lo largo del autobús. Robert abrió la puerta y descendió. La gente que alcanzaba a verle miraban como Robert se tocaba la frente con la mano derecha mientras buscaba algo en su bolsa trasera del pantalón con la mano izquierda. La noche era tétrica, pues había algo de neblina al costado de la carretera y alguna que otra nube atravesaba la carretera para darle un tono borroso a la imagen. La luna apenas daba la luz azulosa que permitía que se vieran entre ellos. Patrick Reul, uno de los pasajeros, descendió preguntándole a Robert qué era lo que pasaba. Todd los veía hablar a través de su ventana, mas no escuchaba nada porque aparte de que la ventana estaba cerrada, sus Walkman aún no se ponían en pausa. Afuera, Patrick y Robert veían sorprendidos que el neumático delantero del lado derecho estaba hecho pedazos, como si algo lo hubiese mordido y luego jaloneado hasta dejarlo como un trapo viejo y desgastado. Patrick subió de nuevo al autobús. A ver, gente, calmados por favor. Lo que nos acaba de pasar no es nada grave, aunque pudo haber sido. Lina Graham, la chica a un lado de Todd, interrumpió. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Mientras que Todd la miraba intentando entender lo que decían. Solo es un neumático reventado, explicó Patrick. El problema aquí es que el golpe llegó hasta el rin y la refacción estaba ponchada. Se miraban unos a otros muy angustiados, preguntándose qué pasaría. En medio de la carretera, sin refacción y sin luz. Robert entró al autobús y les explicó a detalle la situación, les dijo que había intentado hablar por radio y que la señal estaba perdida. Habían acordado algo Patrick y él, lo cual era que al primer carro que pasara le pedirían que los llevara a algún vulcanizador para arreglar el neumático y medio componer el rin, además de poder avisar a la central de Red Village para que en caso de que pasara algún detalle los buscaran en la carretera y no estar desamparados como lo estaban ahora. La gente, aunque inconforme, aceptaron esperar a que Patrick y Robert regresaran con el neumático y seguir el camino. Ambos bajaron y en medio de la oscuridad y con las luces intermitentes del autobús encendido se pararon a esperar a que pasara un coche. ¿Fumas?, preguntó Patrick a Robert encendiendo un tabaco. No, gracias amigo. En tono de preocupación, aparte de una vibración en su voz, que Patrick supuso que era por el frío. Podrían tardar horas en pasar un coche por aquí. Lo sé, replicó Robert. Pero no tenemos otra opción, ¿o se te ocurre algo a ti? La verdad no, pero deberíamos hacer algo. Yo recuerdo que hace rato pasamos por una refaccionaría, alrededor de unos 20 o 30 minutos. Tal vez caminando sea una hora, pero podríamos intentarlo. Pues no hay más amigo, es eso o esperar a que alguien nos lleve. Ambos tomaron la llanta de refacción y se fueron caminando en la dirección de donde venían. Los demás pasajeros se habían quedado dentro del autobús. Todd miró el reloj de pulso que llevaba en la mano derecha y vio que eran las 2:30 de la madrugada.
Así que pensó en dormir un poco mientras arreglaban el problema. Cerca de las 3 de la mañana Juvenal Markovich, un joven como de 25 años se levantó de su lugar. Ya no aguanto más, yo me largo. Al instante mucha gente se paró de su asiento y le siguieron, solo unos pocos se quedaron sentados y miraron cómo los demás tomaban sus pertenencias y descendían del autobús. Con el estruendo de la multitud Todd se despertó y entre despierto y dormido miró que el camión se vaciaba y que la gente se apelmazaba afuera para tomar la decisión. Todd miró a su lado y vio que su hermosa vecina de asiento se había marchado con la multitud también, así que rápido tomó sus cosas y se bajó del autobús. Notó que la llanta estaba deshecha mas no le dio importancia, Juvenal se paró frente a todos. Muy bien, ahora los que estén conmigo síganme que yo los llevaré hasta Capital City, aunque sea caminado, yo sé llegar. Todos levantaron sus cosas del suelo y comenzaron a caminar en dirección a Ciudad Capital. Todd alcanzó a la joven y comenzó a platicar con ella. ¿Y tú qué vas a Ciudad Capital? ¿A buscar un trabajo y tú? Contestó Lina extrañada por la forma en que se había acercado toda ella. La conversación siguió mientras que la gente caminaba en pequeños grupos por el costado de la carretera. De pronto unas luces amarillas aparecieron en la oscuridad, que más bien parecían unos ojos brillantes, se dirigían hacia ellos. Lo que se alcanzaba a percibir era que el automóvil venía muy rápido, lo malo era que al parecer zigzagueaba de manera brusca. Todos se asustaron y saltaron hacia dentro de la maleza de la carretera. El automóvil derrapó y el accidente fue fatal. Kurt Lazar y su esposa Evangelian, dos señores ya maduros, volaron en pedazos con el impulso del auto. Mientras que el cuerpo del conductor salía volando por el vidrio delantero impactándose después contra el mismo árbol que había detenido la fatal carrera del coche. Los que habían visto el accidente no querían ni acercarse a donde había quedado el auto. Mientras que el resto se fue acercando poco a poco. Todd, que había jalado a Lina hacia la orilla, derribándole y salvándole la vida, pues por poco y en el derrape la parte trasera del auto le hubiese golpeado, se levantó y miró que Lina estuviese bien. La sentó y le ayudó a recargarse en un tronco al otro lado de donde había quedado el auto. Miró que ella rompía en llanto, se había asustado mucho y estaba temblando. Todd la trató de tranquilizar y le dijo que no esperara, que solo ira de ver qué era lo que había pasado. Lina movió la cabeza en señal de que lo esperaría. Al acercarse Todd al auto notó que la llanta estaba deshecha de la misma manera que la del autobús y miró el cuerpo completamente fracturado y bañado en sangre. Al principio pensó que habían sido los vidrios, pero al acercarse a ver un poco más, vio que tenía pequeñas mordeduras en la piel. El resto de la gente se reunía tras el coche para ver lo que había pasado. Lina por su parte se concentraba en tranquilizar sus nervios. La calle se había vuelto de nuevo tenebrosa, tal vez más de lo que se había percibido en un principio. De pronto un sonido rompía el silencio, era un zumbido muy fuerte. Todos se miraban consternados, no sabían lo que pasaba. De pronto Sam Poluix se separa del grupo en dirección a Capital City. Estamos salvados, ese sonido ha de ser de un motor que viene en esta dirección. Aún no terminaba la frase cuando una nube negra salió de entre la neblina y le envolvió. El sonido era más fuerte. Todos se sorprendieron y aún más cuando el esqueleto de Sam cayó al suelo. En ese momento a Todd le pasó por la cabeza que fuese lo que fuese esa nube negra exterminaba en segundos y que eso había sido la razón de que el hombre no controlara el automóvil. Todd sintió que una mano lo jaló fuertemente. Era Lina. Cuando reaccionó vio que todos corrían con la esperanza de alejarse de aquella cosa. En la carrera por la vida y la muerte, muchos de los pasajeros murieron sobre el asfalto mientras que otros intentaban esconderse tras los arbustos, pero aún así la nube negra les alcanzaba. Los pocos que llegaron al autobús, subieron y cerraron la puerta. Se sentían más a salvo pues creían que ya adentro no los tocaría la nube. El vidrio panorámico del autobús les dejó ver que eso no era un gas o algo parecido, sino más bien algo así como moscas, pero completamente negras, más pequeñas. Todd miró dentro del camión, pues sabía que había pasajeros que habían decidido esperar a que el chofer y el otro tipo regresaran con la refacción. Al mirar dentro Todd sintió como la piel se le erizaba y la temperatura de su cuerpo bajaba. El resto de la gente había sido carcomida y cuando Todd quiso advertir a los demás, ya era demasiado tarde.
La llamada masacre de la carretera Red Capital fue investigada la primera semana, queriendo encontrar culpable a Robert Freeman y a Patrick Reul, pero al no poder involucrarlos debido a que tenían una buena coartada, el caso fue enviado a los archivos muertos solo tomando medidas con aquella vieja carretera.